Pues una preciosa canción, sin duda, que nos mete de lleno el artículo que estudiaremos a continuación, el artículo de estudio número 39 de la Atalaya de septiembre. El título de este artículo es Demos apoyo a nuestras hermanas. Y tenemos como texto base Salmos 68, versículo 11, donde leemos: Jehová da la orden. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Sin ninguna duda, todos valoramos, apreciamos mucho el ejemplo de nuestras hermanas, la labor que efectúan en la predicación, en la congregación. Algunas de ellas se enfrentan a desafíos, a problemas. En algunos casos puede que sean evidentes, en otros puede que no lo sean tanto. El artículo nos ayudará a ver cómo podemos apoyar más y mejor a nuestras hermanas. Y usaremos como referente el ejemplo perfecto de Jesús. Cómo trató Jesús a las mujeres y por qué lo hizo así. Veremos sugerencias muy prácticas que, si las aplicamos, no solo podremos contribuir al ánimo de las hermanas, sino también a cambiar su situación en muchos campos y hasta tal vez cambiar la vida, en algunos casos, de nuestras hermanas. Pues con estas palabras creo que tenemos la motivación adecuada para arrancar con nuestro estudio. De antemano, muchas gracias a todos por vuestra participación, vuestros comentarios, que nos permitirán analizar los aspectos prácticos a poner en nuestra vida. El hermano Eduardo Pérez servirá como lector y, por favor, si eres tan amable, leemos el primer párrafo. Estamos muy agradecidos de tener en la congregación a tantas hermanas que trabajan muy duro. Por ejemplo, participan en las reuniones, predican y se interesan por sus hermanos. Además, algunas ayudan en el mantenimiento del Salón del Reino. Claro, también afrontan problemas. Algunas cuidan de sus padres de edad avanzada, otras aguantan la oposición de sus familiares y otras crían solas a sus hijos y se esfuerzan mucho para mantenerlos. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es, ¿cómo apoyan la organización nuestras hermanas? ¿Pero qué problemas afrontan muchas de ellas? Hermana Fernández, por favor. Pues de muchas maneras, como vemos en la imagen, principalmente en la predicación, pero luego hay otras formas como cuidando el salón del reino, la limpieza y el mantenimiento, y también pues cuidando a los demás. Muchas gracias. Hermano Lisaso. Y algunas de ellas se enfrentan a problemas que son realmente agotadores. Tienen que cuidar a familiares o sus padres tal vez en edad avanzada. Tal vez tienen que hacer frente incluso a la oposición de familiares, a veces dentro de la misma casa, en el hogar. Y en algunas ocasiones también crían solas a sus hijos y se esfuerzan por mantenerlos tanto económicamente como espiritualmente. Muy cierto. Hermana Lavado. Sí, como se comentó que vemos en la foto, vemos que son hermanas. Podríamos decir de ellas que son trabajadoras, que están muy ocupadas, que son sacrificadas, que se dan a los demás, pero algo que a mí me llama la atención es que todas y cada una de ellas que vemos aquí lo hacen con una sonrisa, lo que demuestra que en su servicio hay mucho gozo. Muy bien. Buena apreciación. Muchas gracias. Pues sigamos con el párrafo 2, por favor. ¿Por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? Porque el mundo no siempre trata a las mujeres con la dignidad que merecen. Además, la propia Biblia nos dice que les demos apoyo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le pidió a la congregación de Roma que recibiera con gusto a Febe y que la ayudara en lo que necesitara. Mientras fue fariseo, Pablo formó parte de una cultura que trataba a las mujeres como inferiores. Pero cuando se hizo cristiano, imitó a Jesús y trató a las mujeres con bondad y respeto. Pues la pregunta para el párrafo 2. ¿Por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? Hermana García.
Porque este mundo no siempre trata a las mujeres con dignidad y como se merecen. Y más importante porque la Biblia nos dice que debemos tratarlas bien. Dos poderosas razones. Hermana Parra. Y en la Biblia queda claro que Jehová espera que lo hagamos así. En la carta que Pablo les escribió a los romanos, les dijo que les encomendaba a su hermana Febe y les dijo que la recibieran con gusto, que la trataran de una manera digna, que la ayudaran e incluso, como vamos a ver en este artículo, que la defendieran, porque dijo que él mismo lo había hecho a favor de esta cristiana fiel. Gracias. Muy bien. Hermana Lisanso. Y al fin y al cabo él pudo hacer esto porque imitaba a Jesús, quien trató a las mujeres con bondad y respeto. Él se había criado en una cultura que hacía todo lo contrario, pero lo que pudo ayudarle fue imitar a Jesús. Muy bien. Hermano Espinoza. Así que el trato digno que demos a una mujer no depende de nuestra crianza ni de nuestra cultura, sino, como se comentó, de imitar a Jesús. Buen comentario, gracias. Hermana Lavado. Sí, Febe era una hermana que era conocida por sus cualidades como defensora, protectora, auxiliadora. Parece ser que era viuda, pero que se daba mucho a los demás y por ello viajaba a menudo de un lugar a otro. Pensando que esta hermana estaba sola, seguramente tendría muchas necesidades, pero Pablo se dio cuenta de ello e hizo saber a los demás que estuvieran también al tanto para ayudarla en todo cuanto fuera posible. Qué bueno. Muy bien. Excelente. Pues seguimos. Párrafo 3, por favor. Jesús trató con dignidad a todas las mujeres. No era como los líderes religiosos judíos de su tiempo. De hecho, en una enciclopedia bíblica afirma: nada de lo que dijo Jesús denigró o rebajó a las mujeres. Ahora bien, él sentía una mayor estima por las mujeres que hacían la voluntad de su Padre. Es interesante que, cuando mencionó a los que consideraba parte de su familia espiritual, incluyó tanto a hombres como a mujeres. Pues, ¿cómo trató Jesús a las mujeres y qué sentía por aquellas que hacían la voluntad de Dios? Párrafo 3. Hermano Parra, por favor. Bueno, como se ve en Juan 4:27, él no se regía por los prejuicios de la época, él las trataba con dignidad y compartía ideas importantes con ellas, y ni las denigraba, como dice cierta enciclopedia bíblica, y a todos y todas los consideraba hermanos y hermanas como su familia, todos los que quisieran hacer la voluntad de Dios. Gracias. Muy bien. Hermano Fernández. Sí, es interesante el relato de Mateo 12:50, cuando allí le dice: mira, aquí están tus hermanas y tu madre, ¿no? Dice: no, mis hermanas y hermanos y mi madre son mis discípulos, ¿no? Así que él apreciaba mucho a todos esos discípulos, tanto hombres como mujeres que le seguían, le ayudaban, y no les llamó solamente hermano y hermana, algunas les llamaba incluso madre, ¿no? Otorgándoles que incluso este grado de respeto y de honra. Excelente. Muy bien. Párrafo 4, por favor. Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar a sus hermanas espirituales. También las valoró y las defendió. Analicemos cómo imitarlo al tratar a las hermanas. ¿Qué analizaremos en este artículo? Hermano Gunther, por favor. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? Y consideraremos los puntos: cómo podemos estar ahí para nuestras queridas hermanas, cómo podemos mostrarles aprecio y cómo podemos ayudarles. Magnífico, muy bien, muchas gracias. Pues con este comentario creo que ya tenemos la puerta abierta para el primer subtítulo. Estemos pendientes de ellas. Párrafo 5. Seamos hombres o mujeres, todos necesitamos disfrutar de buenas compañías. Pero esto no siempre es fácil para algunas hermanas. ¿Por qué no? Veamos. Una hermana llamada Jordan dice: como soy soltera, muchas veces me parece que no encajo en la congregación.
me siento fuera de lugar. Kristen, una precursora que se mudó para hacer más en la predicación, explica: cuando estás recién llegada a una congregación, te puedes sentir sola. Por otro lado, quienes viven con familiares no testigos pueden sentirse un poco distanciados tanto de su familia física como de su familia espiritual. Y también pueden sentirse solos quienes no pueden salir de su casa por un problema de salud y quienes tienen que cuidar de un familiar enfermo. Una hermana llamada Annette cuenta: como yo era la principal encargada de cuidar a mi madre, no podía aceptar invitaciones. Muchas gracias, Manu Pérez. Pues la pregunta para este párrafo 5, ¿por qué no siempre es fácil para algunas hermanas disfrutar de buenas compañías? Tenemos varias situaciones ahí que podemos ir desgranando. Hermano Vázquez. Porque los sentimientos están ahí. Esta hermana, por ejemplo, Jordan, comenta que al ser soltera le parece que no encaja en la congregación. O, por ejemplo, esta otra hermana, Kristen, se muda para hacer más en la predicación, pero dice: cuando estoy recién llegada a la congregación me siento sola. Esto también nos enseña algo, es que quizás alguna hermana que se ha mudado a nuestra congregación para dar más a Jehová no tiene por qué quizás tener siempre mucho ánimo. Tenemos que ayudarla, ¿no? Aunque se haya cambiado la congregación para hacer más por Jehová, sin duda que necesita el mismo ánimo, necesita amistades que la ayudan a mantenerse en esa asignación. Así es, muy bien. Hermano García. A mí me ha llamado la atención la última experiencia, la de la hermana Annette, que cuenta, dice: como yo era la principal encargada de cuidar a mi madre, no podía aceptar invitaciones. Así que en este caso, para esta hermana en específico, no es que no quiera recibir invitaciones, no es que no tenga ganas de quedar con sus hermanos, pero la circunstancia familiar que tiene le limita porque tiene una persona dependiente, en este caso su madre, así que eso pues le dificulta disfrutar de buenas compañías. Muy bien, gracias. Hermana Márquez. Y en ocasiones, como tienen familiares que no son testigos y quizás tienen oposición, pues rápido salen de las reuniones, no tienen tiempo ni para estar con su familia espiritual, pero tampoco se sienten aceptadas por su familia física. Una buena observación, sí, señor. Hermano Lavado. Y ahora con la pandemia es todavía mucho más difícil de disfrutar de buenas compañías. No tenemos el compañerismo que teníamos antes. Sin embargo, esas hermanas posiblemente tengan que seguir yendo al trabajo y aguantar quizás estar con personas que no son positivas, ¿no? Y claro, todo eso desgasta al final. Muy bien, ¿eh? Gracias por esa aplicación actualizada, ¿no? Práctica, al momento que estamos viviendo. Pues sigamos, párrafo 6. Jesús pasó tiempo con sus hermanas espirituales y fue para ellas un amigo de verdad. Pensemos en la amistad que tuvo con María y Marta, que por lo visto eran solteras. Está claro que por su manera de hablar y de tratarlas, hacía que se sintieran cómodas. María tuvo la confianza de sentarse a los pies de su maestro para aprender de él. Y Marta no tuvo reparos en decirle a Jesús que estaba molesta porque María no le estaba ayudando. Él aprovechó aquella ocasión informal para darles algunas enseñanzas valiosas. Además, les demostró su interés a ellas y a su hermano Lázaro, visitándolos en otras ocasiones. Con razón, cuando Lázaro se enfermó de gravedad, María y Marta no dudaron en pedirle ayuda. Muy bien. Pues según se ve en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, cómo ayudó Jesús a Marta y a María. Leamos, por favor, primero esta cita, un voluntario. Hermana Ferreras, si es tan amable. Lucas 10, 38 al 42. Mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí, una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas, de modo que se acercó a él y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude».
El Señor le contestó, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Muchas gracias. Pues la pregunta es, según hemos leído, ¿cómo ayudó Jesús a Marta y a María? Hermana Gunter, por favor. El ejemplo de María y Marta me conmovió mucho porque demuestra que ambas se sentían cómodas con Jesús. María se sintió libre de acostarse a sus pies, aunque a las mujeres no les gustaba que las vieran en ese momento. Y Marta habló abiertamente sobre sus emociones. Muy bien, perfecto. Excelente, muchas gracias. Hermano Calvo. Y esto es prueba de lo que Jesús hacía, ¿no? Que era un verdadero amigo. Para que ellas se sintieran así no era por casualidad. Mostraba interés, cariño, les daba la oportunidad de acercarse a él. Así esta es una buena manera de apoyar a las hermanas en la congregación. Muy bien. Hermano Díaz. Y como podemos leer en el libro bíblico de Juan, en el capítulo 12, esto no era algo puntual. Jesús siguió visitándolos en varias ocasiones y vemos cómo Marta y María tenían la amistad con Jesús para incluso pedirle ayuda cuando fue necesario, en el caso de la muerte de Lázaro. Muy bien. Hermano Márquez. Y esa idea tiene apoyo bíblico en Juan 11:3, cuando dice que así que sus hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, mira, tu querido amigo está enfermo. Podemos destacar la palabra amigo y que era querido. Y luego en el versículo 11 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Esto qué nos muestra? Pues que Jesús se había ganado su amistad, su cariño y su confianza. Y en momentos de dificultad no dudaron en acudir a él. Muy bien. Gracias. Estupendo. Pues leamos el párrafo 7, por favor. Para algunas cristianas, la principal oportunidad de estar con otros hermanos es en las reuniones. Así que queremos aprovechar estas ocasiones para darles la bienvenida, hablar con ellas y demostrarles que nos preocupamos por ellas. Jordan, mencionada antes, dice, para mí significa mucho que me feliciten cuando comento en las reuniones, que hagan planes conmigo para predicar o que me demuestren su interés de otras maneras. Hagamos que las hermanas sientan que son importantes para nosotros. Una cristiana llamada Kia cuenta, si me pierdo una reunión, ya sé que recibiré un mensaje preguntándome si estoy bien. Eso me demuestra que la congregación está pendiente de mí. ¿Cómo podemos animar a las hermanas? Párrafo 7. Hermana Lavado. Sí, yo cuando leí la primera frase del párrafo, que dice que para algunas hermanas la principal oportunidad de estar con otros hermanos es en las reuniones. Pues esta frase me recordó mucho a mi infancia, pues me crié en un hogar dividido en sentido religioso y para mi madre era muy probablemente el único momento de la semana en el que ella podía estar conversando tranquila con los hermanos. Y recuerdo como siempre se iba a la última, el Salón del Reino, porque estos minutos para ella eran muy valiosos. Por eso pensar que antes y después de las reuniones, conversando con hermanas que están en esta misma situación, podemos ayudar mucho a conocerlas y animarlas. Qué bueno. Muchas gracias. Hermano Ferreras. Imitando a Jesús debemos hacer que nuestras hermanas sientan confianza, ¿no? Como se menciona en la experiencia en la parte final del párrafo, esta hermana sabía que alguien le iba a llamar si se había perdido una reunión. Eso le demostraba a ella que la congregación estaba pendiente de ella. Entonces nosotros podemos imitar estos ejemplos. Muy bien. Hermano Fernández.
Y estos no son aspectos que se demuestren en una única ocasión, ¿no? Vemos aquí una rutina. Esta hermana no tendría la confianza de que le iban a escribir, de que los hermanos se preocupaban por ella, si nunca antes le hubieran enviado un mensaje, ¿no? Así que vemos que ella estaba en una congregación donde realmente los hermanos se preocupaban los unos por los otros, demostraban interés personal, y ese es el aspecto que queremos imitar. Sin duda, muy bien. Hermana Ferreras. Y algunos aspectos que menciona Jordan es detalles pequeños, pero la hacían feliz. El hecho de que la felicitaran por un comentario, que la tomaran en cuenta para la predicación, esas muestras de interés la hacían sentir valiosa. Y a veces, pues no cuesta mucho apreciar un buen comentario, pero a veces no los guardamos. Mira qué bien lo hizo, o lo comentamos a otro hermano. Pero qué tal si se lo comentamos a la persona y le damos el ánimo que necesita. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por vuestros atinados y prácticos comentarios. Leamos el párrafo 8, por favor. Hagamos como Jesús y saquemos tiempo para estar con nuestras hermanas. Tal vez podamos invitarlas a nuestra casa para comer algo sencillo o pasar un rato juntos. En esas ocasiones, procuremos hablar de cosas edificantes. En esto, es importante que los ancianos tengan la misma actitud que Jesús. Él sabía que para algunos ser soltero no es fácil, pero dejó claro que la clave de la felicidad eterna no está ni en casarse ni en tener hijos, sino en poner el servicio a Jehová en primer lugar en la vida. Pues ¿de qué otros modos podemos imitar a Jesús? Hermana Lisaso. Pues como hizo él muy bien sacando tiempo para estar con nuestras hermanas. Quizá ahora es un poquito más difícil, pero tenemos que ser más imaginativos. Pues quizá por Zoom podemos comer a la vez juntos o pasar un rato juntos, jugar a algo y siempre haciéndolo de manera edificante. Muy bien. Hermano Ferreras. Y en armonías con Romanos 1, 11 y 12, aprovechar esas ocasiones de forma espiritual, ¿no? Edificante. Es cierto que podemos hablar de muchos temas, incluir temas cotidianos, pero también es importante que aprovechemos en estas ocasiones para incluir temas espirituales, en imitación de lo que hizo Jesús con Marta y María. Muy bien. Hermana Lavado. Por ello sería bueno conocer bien a los hermanos o a las hermanas a las que queremos invitar y saber qué cosas son importantes para ellas, por qué problemas están pasando. Entonces, dado que la idea es que se pase un rato edificante, que sea un poco dirigido a la necesidad específica de la hermana. Muy bien. Hermana Fernández. Y como dice Mateo 19:12, tal vez algunos hermanos han decidido por voluntad propia permanecer solteros por el reino, ¿no? Para hacerse disponibles. Pero el hecho de que haya sido una decisión personal no quiere decir que sea fácil, ¿no? Al contrario, estos hermanos merecen todavía más encomio, así que es muy importante también que les dediquemos tiempo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Párrafo 9. Los ancianos sobre todo deben tratar a las cristianas como sus madres y hermanas espirituales. Tienen que esforzarse por sacar tiempo antes o después de las reuniones para hablar con ellas. Kristen explica: un anciano se dio cuenta de que estaba muy ocupada y me pidió que le explicara cómo era mi horario. Agradecí mucho su interés sincero. Cuando los ancianos apartan tiempo con frecuencia para hablar con las hermanas, les demuestran que se preocupan por ellas. Annette destaca uno de los beneficios de hacer esto. Yo los conozco mejor y ellos a mí, y entonces cuando paso por un problema difícil se me hace más fácil pedirles ayuda. Excelente. Pues ¿cómo pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Hermano Vázquez. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2 habla acerca de cómo tratar a las hermanas quizás de nuestra misma edad, menor, o a las mayores. Por ejemplo, dice que a las mujeres de más edad como a madres. Esto me hizo pensar
en que quizás nuestra madre, ¿qué necesita de nosotros todas las semanas? Una llamadita, saber cómo estás. Pues sin duda aplicar esto en la congregación con nuestras hermanas mayores también les será muy útil y muy animador. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Hermano García. Sale en el párrafo un ejemplo, ¿no? Una hermana Kristen que dice el efecto que tuvo en ella el que un anciano se percatara de que estaba pasando por un problema, que estaba muy liada, muy ocupada, y le preguntó por su horario. Pues dice, agradecí mucho ese interés sincero. Así que, aunque es verdad que todos nos tenemos que interesar en la congregación unos por otros, pero aquí vemos el buen impacto que tiene cuando los ancianos prestan atención a las hermanas, a qué les preocupa, cómo le pueden ayudar, pues tiene un gran impacto porque ellas se sienten queridas y cuidadas por los pastores de la congregación. Correcto. Hermana Márquez. Y esto que los ancianos dediquen tiempo a las hermanas también los hace más cercanos a ellas. Como decía la experiencia de Annette, los conozco mejor, ellos me conocen a mí, dice, y ahora cuando tengo un problema, pues me es más fácil dirigirme a ellos para pedirles ayuda. Muy bien. Un recordatorio a tomar en cuenta. Hermano Lisaso. Sin duda que queremos tener el ejemplo de Jesús en mente, porque aunque él tenía amistad, como vimos antes con Marta y María, su trato y su manera de hablar con ellas les hacía sentir cómodas. Nosotros, el recordatorio de 1 Timoteo es ese, tratarlas como madres, como hermanas, que nunca se sientan incómodas, que se cree un clima extraño, y el recordatorio del párrafo es muy apropiado, aunque queremos dedicarles tiempo, pero no tiempo a solas. Muy bien. Hermano Lavado. Ahora se hacen muchas visitas por videoconferencia, ¿no? Pero aún así el principio que tenemos en el párrafo es vigente. Tenemos que tener cuidado porque quizás una hermana esté pasando por muchos problemas y necesite hablar en muchas ocasiones. Claro, un mismo anciano no debería ser el único confidente de ese hermano, ¿no? La única persona a quien ella habitualmente habla. Como dice Annette, ella habla en plural y tiene la libertad de que todos los ancianos están ahí para ayudarla. Muy bien, muy bien. Podemos echar un vistazo a la imagen que tenemos para estos párrafos que hemos analizado y desgranamos un poquito lo que se nos muestra ahí. Hablamos de estar pendientes de las hermanas. Hermano Díaz. Sí, por ejemplo, en una de las imágenes vemos, sobre todo se centra en cómo podemos imitar a Jesús, y en una de esas imágenes podemos ver cómo un hermano está visitando a una hermanita en su casa. El matrimonio, por lo que se ve, le ha hecho la compra a esta hermanita y pasan tiempo con ella, posiblemente estén hablando, también aprovechando el tiempo para hablar de temas espirituales. Muy bien. Hermano Calvo. Y si nos fijamos en todas estas ayudas, son ayudas que pudieran pasar desapercibidas, ¿no? A menos que uno le dé vueltas y lo piense, pues podrían pasar desapercibidas. Pero si nos damos cuenta, no son cosas muy grandes, son cosas sencillas que hacen que las mismas hermanas piensen que están cuidadas y que estamos pendientes de ellas. Gracias, muy bien. Hermano Farreras. En el círculo inferior derecho vemos a un matrimonio cristiano que tal vez esté haciendo una visita a una de estas hermanas que se está esforzando por criar sola a su hija. Y están aprovechando el tiempo también para compartir un rato edificante y espiritual. Es otra forma como imitamos a Jesús al transmitir un don espiritual a las hermanas. Muy bien, muy bien. Pues queda claro que para hacer todo esto hay que estar pendientes de nuestras hermanas, ser observadores. Veamos otro matiz importante, agradezcamos lo que hacen. Párrafo 10. Todos nos sentimos bien cuando los demás se fijan en nuestros puntos fuertes y nos dicen que valoran nuestra labor. Si nadie lo hace, nos desanimamos. Una precursora soltera de nombre Abigail admite que a veces siente que la pasan por alto.
Solo me ven como la hija de fulanito o la hermana de menganito. A veces creo que soy invisible. Veamos, en cambio, lo que dijo una hermana soltera llamada Pam, que sirvió de misionera por muchos años, pero que con el tiempo tuvo que regresar a su casa para cuidar a sus padres. Ahora tiene más de 70 años, sigue siendo precursora y dice: lo que más me ayuda es cuando otros me dicen que me tienen mucho aprecio. Pues, ¿qué puede hacer sentir bien a las hermanas? Hermano Gunther. Nos motiva a todos cuando alguien ve, aprecia y alaba específicamente nuestro trabajo. También vemos en los comentarios que nuestras hermanas están felices de recibir palabras de agradecimiento por su buen trabajo y no las dan por sentado. Muchísimas gracias. Muy buen comentario. Hermano Fernández. En la experiencia también de Abigail vemos otro factor que podría estar envuelto, ¿no? Ella dice que a veces se sentía invisible. Y es cierto que en ocasiones quizá en la congregación pues vemos más los hermanos que suelen hacer asignaciones y quizá una hermana no se la pueda ver tanto, pero ni mucho menos es menos valiosa. De hecho, la aportación que hace en la congregación es excelente y por eso es importante que siempre les podamos transmitir lo mucho que las apreciamos. Muy bien, muy bien. Hermano Espinoza. Y vemos también en el párrafo lo importante que es valorar su trabajo, ¿no? Porque si no lo hacemos, dice ahí que se desaniman las hermanas, ¿no? Y no tienen motivación para continuar seguramente con esta labor que se está haciendo, ¿no? Que es la predicación. Así que importante es que le demos ánimo, buenos comentarios y así ellas se sentirán animadas y alegres para continuar con esta labor. Perfecto. Hermana García. Y Animar no tiene fecha de caducidad de la otra hermana, ella es mayor, llevaba tiempo de misionera, precursora, pero aún así menciona que lo que más me ayuda es cuando otros me dicen que me tienen mucho aprecio. O sea que es importante fijarse en todos los hermanos y hermanas para poder darles palabras de encomio. Muy bien. Hermana Lavado. Y de la misma manera que Jehová sabe a la perfección cuando estamos agradecidos porque Él lee nuestros corazones, pero Él en realidad quiere que nos sentemos a orarle y a decírselo en oración. A muchas de las hermanas, para nosotras también es importante que, aunque sabemos que los hermanos nos aman y agradecen mucho todo lo que hagamos, pero nos gusta que nos lo digan en persona, con una palabra, con un gesto. Esto para nosotras puede ser como un abrazo al corazón. Muy bien. Es un párrafo muy invita a pensar, ¿no? Lo que más ayuda a las hermanas es algo que todos podemos hacer, ¿no? Expresar encomio y ánimo. Pues párrafo 11. Jesús valoró la ayuda que le prestaban algunas mujeres fieles que usaban sus bienes para atenderlo. Y no solo les permitió tener ese honor, sino que también les reveló profundas verdades espirituales. Por ejemplo, les reveló que iba a morir y a resucitar. Al igual que había hecho con los apóstoles, preparó a estas mujeres para los momentos más difíciles que afrontarían al verlo sufrir y morir. Y llama la atención que, cuando arrestaron a Jesús y los apóstoles huyeron, algunas de ellas no lo abandonaron mientras agonizaba en el madero. ¿Cómo demostró Jesús que valoraba a las mujeres que lo acompañaban en su ministerio? Párrafo 11. Hermano Parra, por favor. Bueno, las incluyó en todos los mensajes que él daba, y en cada uno de sus discursos, cada vez que hablaba con los discípulos. Ellas no estaban excluidas, sabían todo lo que sabían los demás y hasta lo apoyaron de maneras especiales, incluso cuando los discípulos varones abandonaron a Jesús, ellas permanecieron allí con él. Muy cierto. Hermano Farreras.
Un ejemplo de eso es que les reveló profundas verdades espirituales como que él iba a morir y que luego iba a resucitar, según se registra en Lucas 24, 5 al 8. Los ángeles que estaban allí en la tumba, cuando estas mujeres llegaron, les dijeron, recuerden lo que les dijo mientras todavía estaba en Galilea. Entonces el versículo 8 dice, ahí ellas se acordaron de sus palabras. Eso nos muestra que Jesús le dedicó tiempo a ellas de explicarle estas verdades. Muy bien, muy bien. Pues sigamos con esta interesante idea, párrafo 12. Jesús les confió a algunas mujeres labores importantes. Por ejemplo, las primeras personas que fueron testigos de su resurrección fueron mujeres fieles. Les encargó que les dijera a los apóstoles que había resucitado. Y en el Pentecostés del año 33, cuando se derramó el Espíritu Santo, lo más probable es que hubiera mujeres presentes. Si así fue, estas cristianas recién ungidas pudieron recibir el don milagroso de hablar de las cosas magníficas de Dios en diferentes idiomas. Muy bien, gracias. ¿Qué labor les dio Jesús a algunas mujeres? Hermana Gunther, por favor. En los días de Jesús no se aceptaba a las mujeres como testigos, pero Jesús dijo a las mujeres que lo vieron por primera vez después de su resurrección, en Mateo 28, versículo 10, vayan, avisten a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Muy bien, gracias. Hermano Márquez. Llama la atención que en el párrafo anterior vimos cómo había mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles, pero parece que los apóstoles siempre tenían más reconocimiento. Pero en esta ocasión Jesús le da ahí protagonismo a las mujeres de una forma especial al ser las primeras y al darle este trabajo de dar esta información, y vemos cómo se las dignifica mucho. Sin duda, muy bien. Hermano Vázquez. Un detalle añadido que encontramos en Mateo 28 es que vemos que en el 5 Jesús le dice, no tengan miedo. Y el 9 y 10 le vuelve a decir, no tengan miedo, vayan a decir esto a los apóstoles. Así que Jesús les transmitió, mira, confío plenamente en vosotras, por favor, hacer esta labor porque es muy importante para mí. Así que eso es que sin duda a ellas las dignificó mucho. Muchas gracias. Hermano Díaz. Y el párrafo también menciona otra labor importante que se le asignó a mujeres. Lo más probable, como se menciona en Hechos 1.14, hablando de que junto con los discípulos estaban algunas mujeres también orando, es probable que en el Pentecostés del año 33 ellas también recibieran el Espíritu Santo y de esa manera pudieran hablar de las cosas magníficas de Dios en diferentes idiomas al resto de las personas. Así es. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Párrafo 13, por favor. Las hermanas merecen que les demos las gracias por todo lo que hacen en su servicio a Jehová. Entre otras cosas, participan en la construcción y el mantenimiento de edificios, apoyan grupos en otros idiomas y trabajan de voluntarias en Betel. También participan en las labores de socorro y en la traducción de las publicaciones, y son precursoras y misioneras. Y, al igual que los hermanos, asisten a la escuela de precursores, a la de evangelizadores y a Galaad. Por otro lado, hay hermanas casadas que ayudan a sus esposos a atender grandes responsabilidades en la congregación y en la organización. Si no fuera por el apoyo de ellas, estos hombres, que son como regalos, no podrían hacer tan plenamente su labor. ¿Se nos ocurren maneras de apoyar a nuestras hermanas en todo lo que hacen en su servicio a Jehová? Parte A del párrafo 13 pregunta, ¿cómo sirven a Jehová las cristianas hoy día? Hermano Espinoza, por favor. Bueno, el párrafo menciona unas cuantas, ¿no? Dicen en la construcción, en el mantenimiento de edificios, apoyan grupos de idiomas, trabajan de voluntarios en Betel, también en labores de socorro, traducción de publicaciones, precursoras, también misioneras y otros tipos de servicios que hay también. Cierto, gracias, muy bien.
Hermana Fernández. Y también hay hermanos que tienen muchas responsabilidades en la organización, pero podemos decir que detrás están las mujeres, las esposas, que les echan una mano y que con su granito de arena pues contribuyen a que estos hermanos puedan seguir realizando su labor. Así es. Muy bien. Muy bien. Pues la parte B. ¿Cómo podemos demostrarles que agradecemos todo lo que hacen? Hermano Fernández. Al principio del párrafo nos lo recuerdo una vez más, ¿no? Merecen que les demos las gracias. Esta es una idea que hemos visto en diferentes aspectos, en diferentes párrafos a lo largo de este artículo. Y una vez más se enfatiza esta necesidad, ¿no? Reconocer primero que el trabajo que están haciendo, la asignación que llevan a cabo es muy valiosa tanto para Jehová como para nosotros, y encontremos formas prácticas o cosas que destacar que demuestren este agradecimiento que sentimos. Muy bien. Hermana Lisaso. Sí, yo como hermana recuerdo que me animó mucho que me hicieran una visita de pastoreo para agradecerme en específico algo y me gustó mucho, o notitas también, así que son maneras distintas, pero lo agradecemos mucho también. Gracias. Hermano Lavado. Sí, además de las notas de agradecimiento, una manera práctica que se puede ayudar a las hermanas es cuando sirven lejos de sus padres, quizás sean padres mayores, seguro que agradecen mucho que la congregación cuide de sus padres para que ellas puedan centrarse en la asignación que tienen. Muy bien, muy bien. Hermana Lavado. Sí, pensando en las maneras prácticas, pues también pasando tiempo libre con las hermanas, especialmente las que se sienten solas, apoyándolas cuando tienen dificultad para hacer arreglos en la predicación, incluso invitándolas a nuestro estudio de familia, y pensando también en cosas prácticas como reparaciones, tecnología, que a mí personalmente me cuesta un poco más. Cuando me ayudan lo agradezco mucho. Muy bien. Sí, señor, magnífico, ¿eh? La pregunta que tenemos al final del párrafo, ¿a qué nos anima? Hermana García. A seguir buscando maneras de apoyar a las hermanas. Eso, ¿eh? Ocurrentes, ¿eh? Se nos ocurren. Hay que pensar, ¿eh? Muy bien, gracias por vuestros comentarios, ¿no? Párrafo 14. Los buenos ancianos saben que las hermanas son un ejército grande, dispuesto a trabajar, y que muchas de ellas están entre quienes mejor predican las buenas noticias. Así que los ancianos buscan maneras de aprovechar su experiencia. A Abigail, mencionada antes, la anima a que los hermanos le pregunten qué métodos le funcionan a la hora de empezar conversaciones. Ella dice: eso me ayuda a ver que Jehová me ha dado un lugar en su organización. Los ancianos también son conscientes de que las hermanas fieles y maduras pueden ayudar mucho a hermanas más jóvenes con sus problemas. Está claro que nuestras hermanas merecen toda nuestra gratitud y cariño. Pues la pregunta para el párrafo 14 es, en vista de lo que dice Salmo 68:11, ¿qué hacen los buenos ancianos? Leemos el texto primero. Hermana Gunther, por favor. Jehová da la orden. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Muchas gracias. El texto temático. Pues, ¿qué hacen los buenos ancianos en vista de este texto? Hermano Lisaso. Pues como hemos leído, los buenos ancianos reconocen que son un ejército grande y que muchas de ellas son de las mejores, predicando, enseñando las buenas nuevas por su buena disposición, por su cariño. Así los buenos ancianos tratan de aprovechar esa experiencia. En el caso que se menciona en el párrafo de Abigail, ella menciona que algunos hermanos le preguntan cuáles son los métodos que mejor funcionan. De esta manera ella se siente apreciada, querida, y que tiene un lugar en la organización, y los ancianos y los hermanos se benefician de esta buena experiencia. Muchas gracias, muy bien. Hermano García, por favor.
Sí, una de esas maneras es, si los buenos ancianos, reconocer esa experiencia y para que se pueda beneficiar la congregación, ¿no? Por ejemplo, aquí comenta Tito 2, 3 al 5, pues cómo las hermanas de más edad pueden ayudar con su experiencia a las más jóvenes pues, a lidiar con los diferentes problemas que tengan durante la juventud. Pues si somos ancianos sabios, sabremos sacar el máximo partido a su experiencia, ¿no? Para que puedan ayudar a las más jóvenes. Muy bien, muy bien. Hermano Fernández. Y Tito reconoce la gran experiencia que tienen estas hermanas, ¿no? Es cierto que a ellas no se las nombra ancianos, pero se menciona una serie de requisitos, cualidades muy buenas que aportan a la congregación y aportan algo que quizá los ancianos mismos no puedan aportar. Así que hacemos muy bien en aprovechar también estas hermanas y también permitir que ayuden a otras hermanas más jóvenes. Muy bien. Es una idea práctica, ¿verdad? El buen anciano sabe enseñar, pero también sabe aprender. Y en este caso, aprender de las hermanas. ¿Alguien podría resumir este subtítulo? ¿Cómo podemos agradecer lo que hacen nuestras queridas hermanas? Hermana Parra. Como hemos visto, podemos demostrar interés personal en ellas, buscar qué detalles les haría bien a ellas, una notita de cariño, de gratitud. Hay muchas hermanas en la congregación que son como robles en sentido espiritual, pero a veces, como vimos en el caso de la misionera, una muestra de aprecio les hace mucho bien. Magnífico, muy bien. Muchísimas gracias. Siguiente subtítulo. Defendamos y ayudemos a las hermanas. Leemos el párrafo 15. En ciertas situaciones puede ser que algunas hermanas necesiten que alguien las defienda y las ayude. Por ejemplo, una hermana viuda o divorciada tal vez necesite que alguien hable por ella o que le ayude con algunas de las tareas de las que solía encargarse su esposo. Una hermana de edad avanzada puede necesitar que la ayuden a hablar con los médicos. Y una precursora que colabora de otras maneras con la organización quizá necesite que alguien la defienda si la critican por no predicar tanto como otros precursores. ¿Qué podemos hacer por ellas? Volvamos al ejemplo de Jesús. Muy bien, gracias. ¿En qué situaciones pueden necesitar las hermanas que las defiendan y las ayuden? Hermano Díaz, perdón. Sí, en el párrafo encontramos algunas situaciones. Una de ellas es cuando la hermana ha enviudado o se ha divorciado. Posiblemente había muchas cosas de las que se ocupaba su esposo y que ahora ella no sepa ocuparse, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar pendientes de todas estas necesidades y entonces prestar nuestra ayuda. Perfecto. Muy bien. Hermano Fernández. Se nos menciona también el ejemplo de una precursora que está colaborando de otras maneras con la organización. Podemos imaginar quizá colaborando con un grupo de construcción, como una voluntaria, o quizá trabajando como remota para Betel. Hay muchas facetas hoy en día, ¿no? que en el servicio a Jehová. Entonces, si una hermana quizá tiene que dedicar más tiempo a esos aspectos y menos a la predicación, pues podemos defenderla también en caso de que haya algunos hermanos que no lo entiendan. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues volvamos al ejemplo de Jesús, párrafo 16. Jesús no dudó en hablar por sus hermanas espirituales cuando las malinterpretaron. Por ejemplo, defendió a María cuando Marta la criticó. Y también lo hizo cuando otros la reprendieron porque opinaban que había hecho algo incorrecto. Jesús sabía por qué lo había hecho, así que la elogió con estas palabras: ha hecho algo muy bueno por mí. Ella hizo lo que pudo. De hecho, hasta profetizó: en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer. Y eso es justo lo que está haciendo aquí este artículo. ¿Cuánto debió tranquilizar esto a María? Y qué bonito que Jesús relacionara su generosidad con el alcance mundial de la predicación. Muy bien.
Pues de acuerdo con Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9, ¿cómo defendió Jesús a María? Leamos, por favor, estos versículos. Hermano Calvo. Cuando él estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro. Después de romper el frasco, comenzó a derramárselo a Jesús en la cabeza. Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos: ¿a qué viene este desperdicio de aceite perfumado? Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios, y ese dinero se les podría haber dado a los pobres. Se enojaron muchísimo con ella. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle problemas? Ha hecho algo muy bueno por mí. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes y los pueden ayudar cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Derramó de antemano aceite perfumado sobre mi cuerpo en vista de mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Excelente, muchas gracias. Pues ¿cómo defendió Jesús a María? Hermano Vázquez. Como hemos visto antes, cuando su hermana Marta la criticó, él la defendió. O por ejemplo, como acabamos de ver en este relato, hizo lo mismo cuando ahora dijeron, pero es que esto que ha hecho podría haberse vendido y dado a los pobres. Y es interesante porque Jesús simplemente podría haber dicho, déjenla tranquila, ¿por qué quieren causarle problemas? Pero no, Jesús no solo dijo eso, sino que dio razones, él entendió por qué lo había hecho y la defendió dando razones de por qué. Muy bien. Hermana Farreras. Y si nos ponemos en el lugar de ella, las miradas se dirigían a ella enojados, enfadados, indignados, como dice el versículo 4. Ella estaba consciente de que no estaba siendo agradada por los otros que estaban allí, y Jesús la defendió, entendió no solo sus sentimientos en ese momento, así que ella pudo sentir la tranquilidad, porque pudo haber dudado, ¿será que habré hecho bien o no? Pero Jesús la tranquilizó y le dijo, has hecho algo bueno por mí. Muy bien. Hermana Lavado. Sí, bueno, Jesús no pudo haberlo hecho de una mejor manera. Por un lado, explicó, en primer lugar, la motivación de corazón de María, lo cual tiene gran peso cuando actuamos, nuestros motivos, y por otro lado, reconoció el valor de lo que estaba haciendo, el esfuerzo que ella le había puesto. Lo que ella hizo no fue algo fácil para ella, era algo costoso. Entonces reconoció estas dos cosas, motivación y valor. Muy bien. Hermano Márquez. Y completó este encomio diciendo que esa labor tan buena se conocería a nivel mundial. Y esto seguro que sorprendió también a todas las personas y también a esta hermana, que le dio mucho ánimo el saberlo. Muy bien. Sería bonita, ¿eh? ¿Con qué relacionó Jesús ese acto de bondad? Hermano Ferreras. Con el alcance mundial de la obra de predicación, porque Jesús dice en todo el mundo. Muy bien. Sí, hay muchas maneras de apoyar la obra mundial. Párrafo 17. ¿Defendemos a nuestras hermanas espirituales cuando lo necesitan? Supongamos que varios hermanos se fijan en que una cristiana que tiene un esposo no testigo muchas veces llega tarde a las reuniones y se va en cuanto terminan. Además, casi nunca lleva a sus hijos. Así que empiezan a criticarla y a preguntarse ¿por qué no se pone más firme con su esposo? Pero la realidad es que está haciendo todo lo que puede. Ella no tiene un control completo sobre su horario y tampoco tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones sobre sus hijos. ¿Qué podríamos hacer? Si la felicitamos por lo que está haciendo y le hablamos a otros de ello, puede que le pongamos punto final a las críticas. Ponga un ejemplo de cuándo puede necesitar una hermana que la defendamos. Hermano Parra. Quizá cuando alguna situación se presta que la malinterpreten,
pero ella tiene atenuantes. Por ejemplo, habla aquí de una que no tiene un esposo no testigo y que muchas veces llega tarde a las reuniones, y los hermanos quizás se pregunten por qué, pero si en realidad está haciendo todo lo que puede, los ancianos y otros hermanos pueden aclarar lo que ella está haciendo y hasta felicitarla para que no haya dudas, para que no se malinterprete lo bueno que ella está haciendo. Muy bien. Hermano García. Y vemos que ante esta hipotética situación que se plantea aquí, pues es verdad, lo más fácil es criticar o juzgar a una persona, no tener el cuadro completo, ¿no? Más fácil eso que ponerse en el lugar de la persona. Pero si vencemos esa tendencia y nos vestimos de amor, estaremos haciéndole un bien a nuestra hermana y, como dice el título de esta atalaya, pues estaremos dando nuestro apoyo a nuestra hermana. Muy bien. Hermano Díaz. Sí, es como hemos visto en el caso de Jesús, estaremos tranquilizando a la hermana, porque la hermana lo está haciendo bien y está respetando el papel de su esposo, ¿no? Y aparte, otro detallito que menciona el párrafo es que, aparte de felicitarla a ella personalmente, que lo hagamos también públicamente, hablemos de lo que está haciendo la hermana a otros, porque de esa manera pues vamos a poner punto y final a lo que está ocurriendo. Los hermanos van a entender que es una situación que la hermana no puede cambiar, pero que ya lo está haciendo bien. Muy bien. Perfecto. Párrafo 18. Otra manera de demostrarle a nuestras hermanas lo mucho que nos importan es ofreciéndoles ayuda práctica. Annette, la hermana que se encargaba de cuidar a su madre enferma, cuenta: algunos amigos venían de vez en cuando a echarme una mano para que yo pudiera hacer otras cosas o traían algo de comer. Me hacía sentir que era parte de la congregación y que me querían. A Jordan, un hermano, la ayudó dándole consejos sobre cómo mantener su vehículo. Ella dice: es agradable saber que a los hermanos les preocupa mi seguridad. Pues ¿de qué otras maneras podemos ayudar a nuestras hermanas? Hermana García. Pues como muestra 1 Juan 3:8, debemos demostrar amor con hecho y con verdad. Entonces debemos buscar maneras prácticas de poder ayudar a las hermanas. Por ejemplo, podemos llevarles algo de comer. Muy bien. Hermana Fernández. Otra manera práctica es lo que comenta Jordan, ayudar con el mantenimiento del vehículo. Algo tan sencillo a lo mejor para los hermanos, pero que para las hermanas puede ser un mundo, ¿no? A mí me recuerda cuando me mudé a otra congregación hace años, una ciudad nueva, lejos de casa, y tenía que pasar la revisión de mi vehículo, de mi coche. Y un anciano de la congregación me enseñó dónde estaba el lugar para pasar la revisión. Luego tenía que cambiar los neumáticos. Me enseñó a qué taller ir, dónde me lo dejarían mejor de precio. Así que son, seguro, algo muy sencillo para el hermano, pero que para mí significó mucho y que nunca olvidaré. Muy bien, magnífico. Muchas gracias. Gracias. Párrafo 19. Los ancianos también tienen que estar pendientes de las necesidades de las hermanas. Saben que Jehová se fija en cómo se las trata. Por eso, al igual que Jesús, son razonables y no crean reglas cuando lo mejor sería hacer una excepción. Cuando buscan maneras de ayudarlas, hacen que se sientan bien atendidas. Eso fue lo que le pasó a Kia cuando se mudó a otra casa. En cuanto su superintendente de grupo se enteró, movió las cosas para que los hermanos la ayudaran. Ella explica: me quitó muchísimo estrés. Con sus palabras de ánimo y con su ayuda práctica, los ancianos me dejaron claro que soy una parte importante de la congregación y que no estoy sola ante los problemas. Bien, pues ¿de qué otras formas pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Hermano Lavado. La atalaya menciona de cómo, al igual que Jesús, podemos ayudar a las hermanas a ser razonables y no crear reglas, cuando lo mejor sería hacer una excepción. Y él nos pone el ejemplo en Mateo 15, cuando Jesús estaba en una situación inusual fuera de Israel, se encontró con una mujer fenicia, hizo una excepción y la ayudó, ¿no? Y vemos que si algo tiene este año son excepciones y cosas muy inusuales, pero lo que no es la excepción es el ser razonables y amorosos como Jesús. Muy bien.
Hermano Lisaso. Y vemos un ejemplo muy interesante aquí con Kia, esta hermana que se mudó a otra casa. Cuando el superintendente de grupo se enteró, entonces movió todos los asuntos para implicar a más hermanos, implicar tal vez los hermanos del grupo de predicación. Esto le quitó a ella estrés y el ánimo, el interés de este anciano y del resto de hermanos que él promovió, más la ayuda práctica, pues generaron esta cantidad de sentimientos positivos. Ella se sentía importante en la congregación y que no está sola ante los problemas. Muy bien. Hermano Espinoza. Y un principio que nos ayuda a estar pendiente de las necesidades de las hermanas es la que se encuentra en Santiago 1:27, donde dice: desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminación es esta: cuidar de los huérfanos, de las viudas, de sus necesidades y mantenerse sin tacha, mantenerse sin mancha del mundo. Así que Jehová está pendiente de todas estas hermanas viudas, solteras, así que nosotros contribuir a que se sientan cómodos, pues también estamos contribuyendo a que Jehová se sienta contento. Muy bien. ¿Hermana Lavado? Sí, volviendo a la experiencia de la hermana Kia, el superintendente de su grupo que la ayudó, sin duda fue un hermano maduro, pues fue observador. La experiencia no dice que ella fuera pidiendo ayuda, sino que él se enteró que ella necesitaba una ayuda y tomó la iniciativa. Muy bien. Hermano Márquez. En el relato que se ha mencionado, cuando cura a la hija de una mujer fenicia, llama la atención que Jesús no se fijó pues en reglas, sino se fijó en virtudes, porque le dijo: mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Así también nos pone un buen ejemplo en fijarnos en las virtudes, los puntos fuertes de nuestras hermanas, más bien que en detallitos que son quizás ciertas normas o que no aplican en esa situación. Muy bien. Gracias. Poderosa la frase también del párrafo, cuando dice que Jehová no solo se fija en las hermanas, también se fija en cómo tratamos a las hermanas. Se fija en cómo tratamos a las hermanas. Una buena motivación para hacerlo bien. Todas necesitan nuestro apoyo. Párrafos 20-21. Basta con echar un vistazo a nuestras congregaciones para encontrar abundantes cristianas que son trabajadoras y merecen nuestro apoyo. Al analizar el ejemplo de Jesús, hemos aprendido que debemos esforzarnos por pasar tiempo con ellas y conocerlas. Demostrarles que agradecemos todo lo que hacen en su servicio a Dios y, cuando sea necesario, defenderlas. Al final de su carta a los romanos, el apóstol Pablo mencionó por nombre a 9 cristianas. De seguro, se sintieron muy animadas al escuchar sus saludos y elogios. Si nosotros también apoyamos a todas nuestras hermanas, demostraremos que las valoramos y que las consideramos parte de nuestra familia espiritual. Pues excelente lectura, hermano Pérez. Muchas gracias por tu preparación y excelente trabajo. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos a todas nuestras hermanas? Hermana Gunther. Imitamos el ejemplo de Jesús. Podemos pasar tiempo con nuestras hermanas y conocerlas, demostrarles que agradecemos todo lo que hacen en su servicio a Dios y, cuando sea necesario, defenderlas. Muy bien. Gracias, hermano Lisaso. También agradeciéndoles el trabajo y dándoles elogios, como hizo el apóstol Pablo cuando mencionó al final de su carta a 9 hermanas. Y no solo eso, sino que, como por ejemplo con Pérsida, dijo que había trabajado mucho, o como la madre de Rufo decía que era como una madre para él, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que podemos responder a las 3 preguntas que tenemos a modo de resumen, de repaso. Vamos allá. La primera: ¿por qué es importante que pasemos tiempo con nuestras hermanas? Ana Lavado. Pues hemos visto que de esta manera las conoceremos mejor, sabremos cómo ayudarlas, cuáles son sus necesidades, y así les será más fácil a ellas pedirnos ayuda y a nosotros facilitársela. Muy bien.
¿Cómo podemos demostrar que agradecemos lo que hacen nuestras hermanas? Hermana Parra. Felicitándolas por su aportación a la congregación, mostrándoles interés y cariño de maneras prácticas, como ya vimos, y también aprovechando su valiosa experiencia. Perfecto. ¿Y cuándo pueden necesitar nuestras hermanas que las defendamos y las ayudemos? Mano Lavado. Se vieron muchos casos. Uno de ellos son las precursoras que colaboran con la sucursal, haciendo desde sus casas trabajos que son indispensables. Claro, estas hermanas no pueden apoyar tanto la predicación de su grupo o de la congregación. Sin embargo, los ancianos, si alguien las critica por desconocimiento, las defenderán. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. De verdad ha sido un placer. Ha sido una reunión muy animadora, muy edificante, muy instructiva. ¿Cuánto hacen nuestras hermanas, verdad? ¿Cuánto hacen? ¿Y cuánto podemos hacer nosotros por ellas, por animarlas y por apoyarlas? El artículo nos ha abierto una puerta a la oportunidad de pensar, de discurrir, ver maneras en las que podamos apoyar a nuestras hermanas. Son un ejército grande y como un buen soldado van delante con valentía, llegando mejor que nadie, llegando a sitios donde ni publicadores, ni precursores, ni ancianos varones pueden llegar, merecen todo nuestro apoyo y ayuda. Las hermanas que estáis ahí en el auditorio, sois un buen ejemplo de eso. De verdad merecéis también mucho, mucho encomio. La canción primera con la que comenzamos nuestro estudio de la Atalaya decía: fieles, amadas y valiosas. Que sean fieles las hermanas depende de ellas. Que se sientan queridas y valiosas depende de todos nosotros. Pues compartimos los sentimientos del artículo que hemos estudiado y compartimos seguro con los sentimientos que podemos juntos expresar cantando la canción de conclusión, canción 136, titulada Que Jehová te bendiga. Canción 136 y después nuestro hermano Natán Farreras concluirá con la oración.